Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Efesios capítulo 2. Estamos concluyendo nuestra clase de recompensas y coronas en el reino. No es todo lo que hay en la Biblia acerca de este maravilloso tema, pero bien, este es un buen punto de partida que puede ayudarnos a entender mejor el amor inconmensurable de nuestro querido Dios. Efesios 2, se imaginarán que vamos al versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Está hablando de nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras no nos habilitaron que Dios nos haga sus hijos. Esa fue su gracia que nos habilitó a hacernos sus hijos, pero nos hizo sus hijos para buenas obras, con el objetivo de las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imagíneselo a Dios preparando esas obras, vaya a saber desde cuándo, y deseando tener sus hijos para que andemos en esas obras. Cada vez que usted anda en esas obras, entonces usted está dándole el gusto a su Padre de andar en las obras que Él preparó para que usted anduviera. Imagínese el gusto del Padre. Y este registro en realidad no se refiere a las obras que son consideradas buenas por nuestros vecinos, como ayudar a los inválidos, ayudar a los no videntes que crucen la calle, ayudar a la gente grande, a nuestros padres, etc. Todo eso es importante hacer, por supuesto que sí. Es valioso y siempre es bueno y es urbano, digamos, que lo hagamos, por supuesto que sí. Pero las buenas obras preparadas por Dios son las que están relacionadas con Él y con su palabra. Son las obras con las que Dios bendice a las personas por medio de nuestra intervención. Esas son las obras que Dios preparó de antemano. Son las obras que hizo el Señor Jesucristo y aún mayores. De esas obras nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que ser celosos, que tenemos que ser ejemplo, que tenemos que estar dispuestos a hacerlas. Dice que tenemos que procurar ocuparnos en ellas y mostrarlas por nuestra buena conducta. Y es por esas obras que nosotros seremos recompensados. Mire lo primero que dice ahí el registro de Efesios, es que fuimos hechos salvos. Fuimos hechos salvos. Somos hechura de Él. Él nos hizo salvos. Usted no se salvó, yo no me salvé. Nos salvó Dios. Nosotros fuimos el objeto de su amor. Cuando nosotros confesamos y creímos lo que dice Romanos 10:9, entonces Él, en su bondad y en su gracia, nos hizo salvos. No está mal decir yo fui hecho salvo, yo soy salvo, está bien, pero en realidad, la realidad, qué sé yo, la realidad semántica es que fuimos hechos salvos. Es una acción bendita que se hizo en nuestro favor. Esas obras fueron preparadas de antemano, de las que hablábamos antes, para que andemos en ellas, no para que pensemos en ellas, sino para que andemos. No fueron obras dadas al azar, sino que fueron hechas con la ingeniería de Dios, que tuvo en cuenta lo que nos daba al momento de hacernos sus hijos, con lo que nos habilita a andar en esas obras. Dicho de una manera diferente, las obras fueron pensadas por Dios para que nosotros podamos hacerlas, no para frustrarnos porque no llegamos a hacerlas, porque pensamos que no tenemos lo que haga falta. No. Tenemos todo lo que nos hace falta. Esas obras no solamente son dignas de que las hagamos, no solamente alaban la gloria de Dios cuando las andamos en ellas, sino que son hechas a nuestra medida. Dios no hace nada para frustrarnos. Si bien es cierto que no pensamos en que si hacemos esto o hacemos aquello, ganaremos tal o cual recompensa, pero al andar las obras por amor a nuestro Padre y a nuestro Señor, vamos sembrando para vivir en nuestra vida futura en el reino. Mateo, por favor, capítulo 16. Aquí es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos. Mateo 16,
en el versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tranquilo, no hay ningún problema, no haga nada. No, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ya hemos estudiado este registro de una manera bastante buena, como para no necesitar estudiarlo en este momento, pero creo que todos entendemos que niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, quiere decir que en realidad ya uno deja de ser el centro de su propia vida, ya uno tiene una vida para bendecir a los demás, no solamente a uno mismo. Eso es niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, no por cualquier causa, por causa de mí, la hallará. Porque dice el 26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, que es Él, se refiere a Él, porque Él era hijo de hombre. María era, bueno, yo sé que es mujer, pero era ser humano María. Entonces, Él era hijo de hombre, era hijo de un ser humano, no era hijo de Dios, caramba, por supuesto que sí, pero también era hijo de María. Entonces, porque el Hijo de Hombre, refiriéndose a Él, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Leyeron esto conmigo, verdad? Bien, ¿alguna duda de que Él vendrá con sus ángeles? No. Bueno, ¿alguna duda de la siguiente parte del versículo? Tampoco debiera haberla. Dice que pagará a cada uno conforme a sus obras, no conforme a lo que pensó, no conforme al entusiasmo que tuvo cuando leyó un versículo y le pareció fantástico. La recompensa será, el pago será conforme a sus obras. Dios arregla y energiza los dones en la iglesia del cuerpo de Cristo. Una realidad que en realidad sobresale en cada página del Nuevo Testamento es la de que cada hijo tiene algo para dar. Cada uno de nosotros tenemos algo para dar. Yo pienso que en algún momento, no sé, de alguna manera pensamos que había otros que tenían que darnos, lo cual sí es parte en verdad, pero nosotros también tenemos algo que dar. A veces uno piensa, se mira en el espejo de la vida y dice, no, ¿qué tengo yo para dar? Bueno, si vos pensás eso, estás en un error. Porque espiritualmente hablando, Dios te ha dado todo lo que vos necesitas para bendecirnos a todos nosotros. Cada vez que vos andás la palabra, cada vez que vos proclamás el reino y el nombre del Señor Jesucristo, estás haciendo un favor inmenso al que te escucha y en realidad a todo otro hermano en el mundo, te conozca o no, hable o no tu idioma, porque es una realidad espiritual, somos un solo cuerpo. Hay una sola cabeza que es el Señor Jesucristo. Cuando le va bien a alguna de las células de ese cuerpo maravilloso de Cristo, le va bien al resto de las células. Cuando algo le pasa de mal a una de las células del cuerpo de Cristo, el resto del cuerpo de Cristo se resiente de alguna manera. Entonces, cada uno de nosotros tiene algo para dar a los demás. Es un error pensar que solamente los otros puedan dar. Vos dirás, bueno, pero yo estoy muy limitado porque yo tengo esto, tengo aquello. Es verdad que todos tenemos limitaciones, pero Dios sabe cuáles son tus limitaciones y sabe cómo hacer que vos sirvas al resto de nosotros. Es importante que seamos conscientes que todos nosotros tenemos algo para hacer dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. No importa que vos pienses que estás limitado, porque Dios no necesita, no se mueve con tus limitaciones. Gracias a Dios no se mueve con la de ninguno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que siempre hay algo que nosotros podemos hacer en servicio a los demás. Mateo 25, ahí nomás en el barrio. Al respecto de esto que estoy diciendo, que en realidad Dios nos da las cosas conforme a nuestra capacidad, de tal manera que ninguno de nosotros se frustre. Él sabe cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus posibilidades también. Capaz que vos no tenés el mismo tiempo, no es lo mismo el tiempo que tiene una mamá que tiene un bebé recién nacido que un jovencito de 20, 24, 25 años. Claro que no, por supuesto, pero Dios sabe ambas las limitaciones para cada uno y de todos modos Él trabaja en cada uno para que uno pueda servir. Entonces es importante que entendamos la importancia que tiene que las cosas que Dios nos da son conforme a nuestra capacidad. No hace nada Dios para frustrarnos.
Así que vamos a una parábola, espero que sea conocida para todos, así que la vamos a revisitar, la vamos a pegar otra vueltita ahí en Mateo 25, comenzando en el 14, que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, presten atención, la singularidad del paralelismo de las ideas, de lo que comunica esta parábola y lo que nosotros entendemos que nos fue dado a nosotros. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, nuestro hombre que se fue lejos es nuestro Señor y se fue al cielo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Ve? Conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Es impresionante la similitud con nuestro caso. Que nuestro Señor, como dije, se fue al cielo y que Dios, quien es el que está en el cielo, nos dio talentos para que administremos. Lo que es importante para nosotros es que este Señor era muy sabio, evidentemente el Señor de la parábola. Era muy sabio y era muy amoroso porque les dio a todos, a cada uno conforme a su capacidad. No lo dio de manera azarosa, sin tener en cuenta la capacidad de cada siervo. Entonces, ninguno podría haber dicho que le dieron más o menos de lo que podía manejar. Todos tenían lo que podían manejar. ¿Lo ven la singularidad de la similitud? Recordemos esto a lo largo de todo el registro porque faltan algunos versículos todavía para terminar esta parábola. Porque este Señor no hace, y el nuestro tampoco, por supuesto, y nuestro querido Dios tampoco, hace nada para frustrarnos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó ¿cuántos? Otros 5 talentos. Bueno, no nos desconectemos, no nos desenchufemos de lo que está diciendo esta parábola, que este de 5 talentos tenía capacidad para manejar 5 talentos. 17 dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, dice el 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Les parece que tiene que ver con nosotros? Me parece que sí, que eso hemos estudiado nosotros en esta clase. Sigue siendo entonces maravillosa la cantidad de coincidencias de esta parábola con la vida real. Primero se va y les da de sus bienes la cantidad de talentos que cada uno podía manejar. Luego regresa y les pide cuentas. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 me diste, aquí tienes 5, he ganado otros 5, le dio 5, le devolvió 10. Y su Señor le dijo, muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 me diste, 4 te entrego. 2 me diste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, estos 2 le rinden cuenta en primer lugar en esta historia, es una historia ficticia la parábola. Es para ilustrar un tema, en realidad, es para ilustrar algo importante que Dios nos quiere mostrar. Y a veces en la misma parábola usa expresiones hiperbólicas, así exageradas, para realmente llamar la atención. No que sean verdad literal y real, pero al hacerlas hiperbólicas, al exagerarlas, uno presta atención. Eso lo veremos en un ratito en la parábola. Estos 2 rinden cuenta. Le dio tanto, ellos le dieron el 100% de ganancia. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, en realidad no lo conocía a nuestro Señor. El Señor de la parábola no sé, no lo he conocido, pero el Señor nuestro sí lo conozco y no es todo lo que este hombre dice. Señor, te conocía que eres hombre duro, ven, no podía estar hablando de nuestro Señor ni de nuestro Dios, que ciegas donde sembraste, mentira total, y recoges donde no esparciste. Ninguna de estas cosas son fieles a la realidad, es lo que este hombre decía.
Por lo cual tuve miedo, dice el 25, y fui y escondí tu talento en la tierra. Acá tenés lo que es tuyo. Fue el miedo, en este caso, lo que le impidió a este hombre realizar una inversión rentable con lo que le habían regalado, con el don que le dieron, con el talento que le dieron. Aunque no hubiera sido por miedo, cualquiera hubiera sido la razón, lo que se quiere destacar acá es que este hombre no hizo nada. Eso es lo que se quiere destacar. Versículo 26. Respondiendo su señor, recuerden, porque acá vamos a la hipérbole que yo les mencionaba, a la exageración, para enfatizar el punto. Recuerden que no es literal, caramba. Todos sabemos eso. 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerden que es la exageración para enfatizar un punto. Muy bien, esta parábola muestra lo que hizo cada uno con lo que se le dio gratuitamente. En todos los casos, los talentos dados eran más bien como un privilegio, por eso eran talentos, eran dones, eran regalos del Señor para que estos siervos administraran. Los dos primeros se hicieron responsables de administrarlos, aumentándolos. El hombre que se fue lejos en esta parábola no les dijo qué era lo que tenían que hacer con ellos. Los dos primeros hicieron algo provechoso con lo que habían recibido. Evidentemente habían pensado que la respuesta adecuada al dar de su Señor era hacer algo con lo que les había dado. ¿No es cierto? Me parece muy lógico eso. El tercero no recibió ni más ni menos que los otros, recibió de acuerdo a su capacidad. Había uno que tenía capacidad para 5, ningún problema. Otro que tenía capacidad para 3, ningún problema tampoco. El de 3 no se tenía que comparar con el de 5. Él tenía su máxima capacidad. Lo mismo el de 1. Cada cual tenía su capacidad. No había ningún problema que él fuera de 1, un talento de capacidad. ¿Lo ven? No había problema. Porque nunca hay problema con eso. Nosotros no nos comparamos los unos con los otros de esa manera. Aquel realmente está haciendo, yo no hago. O mirá todo lo que hace él y yo no hago. No, nosotros hacemos nuestro mejor todas las veces. Nos cercioramos que nuestro mejor sea verdaderamente nuestro mejor. Si no, nos frustramos, no da nada que ver. El Señor les dio conforme a su capacidad y nuestro Señor también, nuestro Dios también nos da conforme a nuestra capacidad. Es imprescindible tener en cuenta que es una parábola que esta figura literaria nos hace detener en la lectura porque hay un énfasis singular y su autor quiere que nos detengamos y consideremos. El enfoque de la parábola es la fidelidad y la buena administración de lo que fue recibido. Por su libre voluntad, uno puede ser administrador fiel de los bienes que le fueron entregados y recibir la recompensa de esa fidelidad. No es importante si el creyente tiene capacidad de recibir 1 talento, 2 o 5. Lo importante es que cualquiera sea la capacidad que tenga, que responda de alguna manera recíproca a la gratuidad del don invirtiendo los talentos, haciendo algo al respecto, en lugar de enterrarlos. Tenemos una enseñanza que se llama No enterrar los talentos, me parece que ese es el título. Es importante repasarla a la luz de esto que estamos estudiando. Así se dio esta ilustración, pero lo mismo hubiese sido si el que recibió 5 talentos los hubiese enterrado y el que tenía 1 solo lo hubiese aumentado. Hubiese sido lo mismo. Ese es el foco de la parábola, porque de otro modo uno podría pensar que los que recibieron más talentos no van a fallar. Error. No es así. No tiene que ver con cantidades, tiene que ver con las actitudes. La respuesta apropiada de un hijo de Dios sería la de utilizar lo recibido por gracia en favor de los demás, por amor a Dios. Dejando una marca ahí en Mateo, por favor, pasen conmigo a Jeremías capítulo 17.
Bien, aunque no haga falta, es bueno prestar atención a una cosa muy importante en esta parábola. Aquí menciona la respuesta del Señor en su regreso, pero eso, caramba, no quiere decir que Dios ciegue donde no sembró, ni recoja donde no esparció, ni que a quien sea negligente con los bienes recibidos, Dios lo llame inútil. Caramba, recuerden, era una exageración para llamar nuestra atención, pero esto no lo pinta Dios, la parábola es una historia ficticia, cortita, que apunta a algo en particular. Exagera para hacer un impacto en nuestra mente, pues Él espera de nosotros que hagamos algo con lo que Él nos ha dado. Para funcionar nuestra función dentro del cuerpo de Cristo es necesario tener la voluntad y el entusiasmo de hacer lo que Dios tiene disponible para nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad individual. Lo van a ver que en esta enseñanza, como hemos hecho en la clase, hemos hablado mucho de la capacidad de cada uno, que es según nuestra capacidad. Si nadie se frustra, no tenemos que frustrarnos. Tenemos que estar benditos de tener el Dios, sentirnos, sabernos, benditos de tener el Dios que tenemos, el maravilloso Dios que nos proveyó un Salvador. Recuerden que en Génesis 3:15 fue el hombre que nos metió, fue un hombre que nos metió en esto del pecado, que nos mantenía alejados de Dios. Dios mismo proveyó la solución, que es justamente nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la maravilla de Dios que nosotros tenemos, el Padre Celestial Él nos ha sido dado por Él mismo. Es maravilloso contar con este Padre Celestial, es maravilloso servirlo a Él y servirlo a nuestro Señor Jesucristo. Es bendito, es maravilloso, es algo que nosotros podemos hacer. No toda la gente, solamente los hijos de Dios podemos servirle con el Espíritu Santo dentro nuestro de la manera que Dios quiere ser servido. Dios no nos pide hacer algo que no podamos, así nos frustramos. Él siempre da de su amor a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad y nos recompensa por el fruto de hacer las obras en la gracia. Jeremías 17, vamos al versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si hay obras, hay frutos. Entonces el premio es según el fruto de las obras. ¿Lo ven? Bien, hablábamos de obras hace un ratito en Efesios 2. Ahora sí regresamos a Mateo 10, por favor. Vamos a estar un ratito ahí y luego también en otro registro de otro evangelio. Mateo 10. Dios es un Dios recompensador, Él es recontra recompensador, Él busca dar galardones a la gente, busca de premiarnos, busca de bendecirnos. ¿No hacemos eso los padres, las madres, quiero decir, los padres en general? Hacemos esas cosas con nuestros hijos, buscamos recompensarlos, hacen una cosita que capaz que es muy insignificante, pero nosotros la agrandamos y le decimos lo bueno que estuvo y qué sé yo, y de alguna manera los premiamos con los hechos, con nuestras palabras. Hacemos eso. Bueno, Dios busca recompensarnos constantemente. Él sabe lo que cuesta mover su palabra más que ninguno de nosotros. En Mateo 10, en el versículo 41, dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Mirá lo que está diciendo. De cualquiera, lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¡Ay, qué bárbaro! Este es el Dios que tenemos, a este Dios servimos, este es el Dios que amamos, es el que lleva la cuenta, la contabilidad de nuestras acciones. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! ¿Te das cuenta a qué Dios servís? Mirá, ¿qué tiene que ver un vasito de agua en la totalidad de la inmensidad de servir a Dios? Un vasito de agua. Y lo puso acá, su mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo. ¡Qué bárbaro! Bueno, este es el Dios que servís. Este es el Dios que estará en el bema. Este es el Dios que estará con nosotros por toda la eternidad o la por siempreidad. Siendo que estamos en Mateo, vamos al 16, por favor.
En el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, lo leímos en Mateo, esto al comienzo, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿No? Estamos repasando algunos versículos que nos son conocidos porque los hemos visto en otras enseñanzas de esta clase. Lucas capítulo 12. Lucas 12, en el versículo 47, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel en que se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Recuerden, cuando hay exageración, para llamar nuestra atención, no hay azotes para nosotros. Romanos 14. Seguimos repasando algunos versículos que habíamos visto antes. Romanos 14, en el versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Este registro lo habíamos desmenuzado bastante bien. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ve? Esto es lo que dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. También lo habíamos estudiado, 1 Corintios capítulo 3. Estamos yendo en el Nuevo Testamento según el orden canónico de la Escritura para repasar algunos versículos y refrescar nuestra memoria. 1 Corintios 3, en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, por revelación de Dios, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero ojo, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. No hay escapatoria de esto. Es decir, no hay escapatoria, cuídate. No lo estoy diciendo en ese modo, pero quiero decir que así son las cosas. Dios nos advierte con tiempo. No es una amenaza, es un aviso del amor de Dios para nosotros. Porque en el 13 claramente dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ven? Lo que quiere decir es que una vez que Dios le da la salvación a uno va a estar por siempre con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros ángeles, porque son nuestros también, son parte del equipo amoroso de Dios de servicio a la humanidad y a nosotros también, por supuesto, porque nosotros, aunque no parezca, somos humanidad también. Pero eso es lo que yo quiero decir. Es maravilloso que el Padre nos diga todas estas cosas. 2 Corintios capítulo 5, para que estemos atentos, para que estemos alertas, para que sepamos que tenemos cada cual 1, 3 o 5 talentos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Otro versículo que hemos desarrollado bien, con profundidad, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en este cuerpo, porque tendremos otro luego, en este cuerpo. Este es el cuerpo que hicieron doña Toti y don Carmelo. Lo hicieron, miren qué lindo, miren qué buen trabajo el de mi papá y de mi mamá. Este cuerpo lo hicieron ellos, el que viene nos lo hace nuestro Señor con el poder de Dios. Caramba, en aquel nuevo cuerpo. Entonces habla de ahora, de este cuerpo que nosotros tenemos, de estos días que estamos nosotros sobre la tierra. Colosenses 3, versículo 23 dice,
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Bueno, no, pero en realidad no mi jefe porque me paga mal. Uy, uy, uy. ¿Qué hago con este versículo? Bueno, haced lo que dice el versículo. Dice que todo lo que hagáis, que lo hagas de corazón como para el Señor. Y no para los hombres. Ah, tu jefe es hombre. Ah, bueno, ok. ¿Lo ves? Tu jefe lo que sea, tu jefe, tu profesor, lo que sea. Dice que tu trabajo, vos sos pintor de casas, vos sos, no sé, instalás Durlock. Nosotros tenemos de ambas cosas entre nosotros. Bueno, cuando pintás una casa la haces como para el Señor. Cuando instalás Durlock lo haces como para el Señor. Si sos maestra de grado, bueno, vos a los chicos, más en estos momentos que es bastante complicado ser maestro, lo haces como para el Señor. Cada cosa que haces, lo haces como para el Señor. No para los hombres. 24. ¿Por qué? Porque sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Te das cuenta? Porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá, recuerden que este lo habíamos estudiado, que no recibe injusticia de Dios porque eso es imposible, pero de toda imposibilidad, lo que recibe según la injusticia que haya hecho. Lo hemos trabajado. Estoy recordando nomás versículos que hemos visto. Mas el que hace injusticia recibirá, permítame, Casiodoro, no te enojes, permitime acá hacer una corrección, recibirá según la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Primera Tesalonicense, no, vamos a segunda de Juan capítulo 1, por favor. Otro versículo que habíamos visto. Segunda de Juan 1 en el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Tenemos que velar, tenemos que mirar, tenemos que estar atentos para no perder el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, lo cual quiere decir que podríamos recibir galardón incompleto. Dios quiere que recibamos el galardón completo. Lucas 9, por favor. Versículo 26. También un versículo que hemos visto en otras enseñanzas de esta clase. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Nosotros somos libres de decidir andar o no en la palabra de Dios. El mejor uso de nuestra libertad con la que Cristo nos hizo libres es no usar esa libertad para la carne, sino para servicio cristiano amoroso. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Dice eso? Eso quiere decir. La Biblia declara abiertamente que el requisito básico para recibir recompensas es la obediencia a los mandamientos de Dios. Los cristianos deberíamos desear obedecer a Dios y como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, ir acumulando recompensas. Esto significa nuestra búsqueda continua de hacer lo que sea que Dios quiera de nosotros. No debiéramos ser miopes a esta clara verdad expuesta de manera simple en la Escritura. Las recompensas, damas y caballeros, son parte de nuestra esperanza. Nosotros necesitamos mirar al futuro con mucha alegría y agradecimiento, sin ningún temor. No tenemos nada que temer. Es imprescindible que nosotros entendamos que hay una gran diferencia entre la salvación y las recompensas. La salvación es por gracia, nos la da Dios de su corazón de amor, de gracia para nosotros, y es imperdible. Las recompensas, en cambio, nos serán dadas por las obras en la gracia que hayamos hecho en esta vida. Si una persona es salva, vivirá en el reino por siempre. Y si no obedeció a la palabra de Dios o no tomó seriamente el mensaje de Cristo, sigue siendo salva. Fíjense el amor de Dios, el que lleva la contabilidad es Él.
Si una persona que ya es salva vive en obediencia a Cristo a lo largo de su vida, será grandemente recompensada. Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Nosotros estamos muy agradecidos que a medida que estudiamos la palabra de Dios, reconocemos, nos encontramos que tenemos un Dios que es amoroso, que es justo y que dejó registradas estas cosas para que podamos hacer elecciones inteligentes y tomemos decisiones fundadas en información confiable para nuestra conducta diaria ahora, en este cuerpo, como habíamos leído en Corintios, antes del día en que comparezcamos dando cuenta de nuestras obras. Aunque rara vez ocurre, en ocasiones se enseña que los santos de Dios pueden ser recompensados por lo que han hecho, pero no se enseña que habrá que comparecer ante un tribunal y que pueden recibir algún tipo de reprensión. Si bien es muy cierto que habrá gran gozo y bendición en la tierra futura, es importante que sepamos estas cosas. Nosotros, por eso dije, no tenemos ningún temor, nosotros sabemos del amor de Dios, nosotros hemos vivido del amor de Dios y hemos vivido el amor de Dios. A lo largo del tiempo que sea que nosotros tengamos contacto con las Escrituras, y hace un día que tenés contacto con las Escrituras, ahí nomás, ahí te tuviste que enterar del amor de Dios por toda la humanidad. Primera Corintios. Nosotros debemos evitar el pecado como estilo de vida, porque amamos a Dios y queremos serle agradables. Y queremos que nuestras obras le den gloria y honren a nuestro valiente Señor Jesucristo. Dios sabe que cada tanto vamos a pecar. Él se acuerda que somos polvos, dice en Salmos, ¿verdad? Bien, acordémonos nosotros también, no como excusa para que nos dé lo mismo. No nos da lo mismo, queremos hacer su voluntad. Él sabe que somos polvo, no obstante, entonces sabe que cada tanto vamos a pecar. Pero siempre estamos en la posición de no querer ofender a nuestro Padre. No queremos hacer nada que lo ofenda, nada que lo inquiete, nada que no lo bendiga. Queremos bendecirle con nuestra vida, con nuestras acciones. 1 Corintios capítulo 15, por favor, en el versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, nosotros estemos firmes y constantes, estemos firmes y constantes. ¿Cómo más? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuál es la obra del Señor? Son las obras preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas, no para que pensemos en ellas. Esas son las obras en las que queremos estar firmes, sabiendo que nuestro trabajo, yo leí nuestro en lugar de vuestro, porque ustedes saben que se dirige a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Hebreos capítulo 6. Nosotros tenemos que recordar que quien lleva la contabilidad es nuestro querido Padre, según sus términos de amor, de justicia y de misericordia, que son términos absolutos en el caso de Dios. Él verdaderamente tiene amor, verdaderamente tiene justicia y verdaderamente Él tiene misericordia. A Él no se le escapa nada y es muy, muy, muy deseoso de recompensar. Hebreos 6, por favor, en el versículo 10. Hebreos 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Está hablando de Dios, está hablando del Dios al que nosotros servimos. Vos tenés que servirlo con esta confianza, que Él no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios en su palabra da información objetiva y verdadera. Lógico, Él, ni siquiera podemos decir, Él es tan verdad que decir Dios es verdad, no es tan firme como decir Dios, verdad, o como decir directamente verdad, porque Él es tan verdad que Él es verdad, pura, absoluta. Dios da información objetiva y verdadera de tal manera que la gente pueda elegir. Nosotros somos gente, nosotros podemos elegir. El Creador de los cielos y la tierra honra nuestra libre decisión al dar tanta,
al dar tan buena y tan clara información, no se puede decir que Él nos sorprenderá en el futuro después de que suene la trompeta. Nosotros tenemos todos la oportunidad de enterarnos ahora simplemente prestando atención a la palabra escrita. Gracias, Dios querido, en el nombre del Señor Jesucristo, por todas tus inmensas virtudes que desplegás y derramás sobre todos nosotros. Gracias por tener que ver con vos, con tu familia, con tus cosas, con llevar adelante el conocimiento de tu reino y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. En el nombre de Él te agradecemos por nuestras vidas, nuestras cosas, nuestros seres queridos, nuestros trabajos, nuestras amistades, todo lo que nos rodea. Y te rogamos, querido Dios, que abras puertas a tu palabra, para que una vez que se abrió la puerta, nosotros derramemos sobre ellos el entendimiento poquito que tengamos acerca de vos y de tu amor para con la humanidad. Que ellos sepan que llegan a vos a través del Señor Jesucristo. En el nombre de Él te doy gracias. Amén. Dios los bendiga.